Hola, hoy en Science Click, los agujeros de gusano. Según la teoría de la relatividad general, nuestro universo es una hipersuperficie de 4 dimensiones, en la que se mueven todos los objetos. Se trata del espacio-tiempo. El espacio-tiempo no es totalmente rígido, posee una cierta geometría que puede distorsionarse en presencia de masas y energía, es decir, puede curvarse. Esta curvatura es la responsable de la gravitación. Un agujero negro es un objeto cuya masa se concentra en un único punto, al que llamamos singularidad. Debido a su gran masa, los agujeros negros distorsionan el espacio-tiempo a su alrededor. Muy cerca del agujero negro, el espacio-tiempo se distorsiona tanto que todos los objetos y hasta la luz no pueden escapar. Esto es el horizonte de sucesos del agujero negro, una esfera dentro de la cual la curvatura del espacio-tiempo es tan grande que se hace imposible escapar de él. Para visualizar mejor un agujero negro, podemos representar su geometría haciendo lo que en matemáticas se denomina un encaje. El encaje nos dará una forma geométrica que representa con fidelidad cómo se curva el espacio alrededor del agujero negro. Según las matemáticas, constatamos que el espacio alrededor de un agujero negro se comporta esencialmente como un embudo. A gran distancia es prácticamente plano, su curvatura es apenas perceptible. Y cuanto más nos acercamos al horizonte de sucesos, mayor es la atracción gravitatoria. Sorprendentemente, podemos tener la impresión de que es la propia estructura del universo la que contiene un agujero. La existencia de este agujero puede resultar extraña. Podemos preguntarnos qué pasaría si una nave espacial llegara a su borde. ¿Acaso el universo se detiene en este agujero? Para responder a esta pregunta, es necesario comprender una cierta sutileza matemática. Nuestro universo posee 4 dimensiones, 3 dimensiones de espacio y 1 dimensión de tiempo. Al representar la geometría del espacio, pasamos por alto 2 de estas dimensiones. Por un lado, el horizonte de sucesos del agujero negro es una esfera, pero aquí, para poder representar el espacio-tiempo, hemos suprimido una de las dimensiones del espacio. El horizonte de sucesos se convierte en un círculo. Además, solo hemos representado la curvatura del espacio, pero no la del tiempo. Hemos pasado por alto voluntariamente la dimensión temporal de nuestro diagrama. En consecuencia, el diagrama es estático. Representa la curvatura del espacio en un solo instante del tiempo. Al caer hacia el agujero negro, nuestra nave espacial avanza hacia adelante en el tiempo. De hecho, si el tiempo no fluyera, la nave espacial permanecería inmóvil. Así, cuando observamos el descenso de la nave espacial, a medida que transcurre el tiempo, es necesario que nuestro encaje evolucione igualmente, de manera que siga representando la curvatura del espacio-tiempo en cada instante. Si hacemos evolucionar nuestro diagrama de este modo, nos damos cuenta de que el agujero negro se cierra sobre sí mismo muy rápidamente. Al alcanzar el horizonte de sucesos del agujero negro, la nave espacial sigue viajando a través de él y continúa su descenso hacia la singularidad central. Matemáticamente se puede demostrar que, independientemente del observador, este tipo de agujeros en el universo se cerrará siempre sobre sí mismo a una velocidad tan grande que será inalcanzable. Según la relatividad general, la estructura del espacio permite la existencia de este tipo de agujeros, pero estos deben cerrarse en definitiva sobre sí mismos con extrema rapidez, de forma que sea imposible alcanzarlos. Así pues, el universo no contiene realmente ningún agujero. Pero tanto para nuestra imaginación como para la elegancia matemática, esto no es muy satisfactorio. Aunque se cierre sobre sí mismo con gran rapidez, el agujero parece existir durante un corto instante, lo cual resulta extraño. Nos da la impresión de que falta algo en nuestra teoría, que no describe perfectamente la situación. En las matemáticas, es posible duplicar la geometría del espacio en nuestras ecuaciones. Es posible copiarla, solo que en sentido inverso. En esta versión invertida, la copia del agujero negro se comporta de forma distinta. En vez de no poder escapar de su interior, todos los objetos están, por el contrario, destinados a escapar de él. Esto es lo que llamamos un agujero blanco. Teniendo esta copia del espacio-tiempo, podemos insertarla debajo de nuestro agujero original.
Este razonamiento matemático es ciertamente artificioso y no puede ser fácilmente respaldado por ningún tipo de observación física. Se trata simplemente de una extensión matemática, motivada por la simetría de las ecuaciones. Se forma una estructura mucho más satisfactoria con la forma de un tubo en lugar de un agujero sencillo. Es este tipo de estructura la que llamamos agujero de gusano. Si tal estructura existiese, entonces el agujero de gusano tendría que conectar inevitablemente dos partes del espacio-tiempo entre sí. Es posible que conecte dos universos independientes, pero también es factible que conecte dos partes diferentes de un mismo universo. Formaría un atajo geométrico entre estas dos regiones, que la luz y los objetos podrían utilizar para viajar más rápidamente de un lugar a otro. Si damos rienda suelta a nuestra imaginación, podríamos fantasear con un futuro en el que las naves espaciales puedan atravesar tales atajos en el espacio-tiempo para viajes intergalácticos. Sin embargo, este agujero de gusano formado por un agujero negro y uno blanco, también conocido como puente de Einstein-Rosen, no puede ser atravesado. Como hemos visto anteriormente, su estructura con forma de tubo se cierra sobre sí misma con extrema rapidez, estrangulando así cualquier objeto que se aventure en su interior. Así pues, es imposible cruzarlo y lo único que se consigue es descender hacia la singularidad del agujero negro. Afortunadamente, para la curiosidad, existen otras geometrías para agujeros de gusano, que son matemáticamente viables según la relatividad general y cuyas propiedades son más ventajosas. En primer lugar, si un agujero negro gira sobre sí mismo o si posee una carga eléctrica, entonces podría ser posible atravesar su agujero de gusano asociado. En este caso, la singularidad central no es un punto fijo, sino un anillo que genera a su alrededor un nuevo horizonte a través del cual podría ser posible pasar. Dicho esto, este agujero de gusano solo sería transitable en una dirección. No sería posible viajar en el otro sentido a través del agujero blanco. Los físicos teóricos han ideado geometrías más sofisticadas, con propiedades aún más interesantes para permitir un verdadero viaje a través del espacio-tiempo. Estos agujeros de gusano son puramente matemáticos y están pensados para obedecer ciertas condiciones de viabilidad. En primer lugar, buscamos que nuestro agujero de gusano sea cruzable en ambos sentidos. A diferencia del puente Einstein-Rosen, este debe ser desprovisto de cualquier tipo de horizonte de sucesos, para que cualquier punto sea cruzable en un sentido o en el otro. En segundo lugar, el agujero de gusano debe ser estable en el tiempo. En efecto, si se cierra sobre sí mismo o si es inestable, sería muy arriesgado viajar a través de él. En tercer lugar, para ser capaz de cruzarlo sin problemas, el tubo que forma el agujero de gusano tiene que ser lo suficientemente ancho, de lo contrario sería sencillamente imposible caber en él. En cuarto lugar, el tiempo necesario para cruzar este agujero de gusano debe ser razonable, unos pocos años por ejemplo. Si el viaje dura miles de millones de años, el agujero de gusano no sería de gran utilidad. Por último, las fuerzas gravitacionales generadas por su geometría no deben ser demasiado fuertes, para que no dañen o estiren la estructura de la nave espacial que viaja por el agujero de gusano. Matemáticamente existen tales geometrías aceptadas por la teoría de la relatividad general. Uno de los ejemplos más sencillos es el agujero de gusano de Morris-Thorne. El agujero de gusano de Morris-Thorne posee una serie de propiedades muy interesantes. No tiene horizonte de sucesos ni singularidades y es perfectamente estable en el tiempo. No se cierra sobre sí mismo mientras un objeto lo atraviesa. Este tipo de agujero de gusano es particularmente interesante ya que es puramente geométrico. Su peculiar estructura no le permite generar una atracción gravitatoria. Por ello es posible permanecer inmóviles junto a un agujero de gusano de este tipo, sin que nos arrastre o nos repele. Cuando intentemos cruzarlo, nuestra nave espacial se moverá a lo largo de una geodésica, una línea recta dentro de la curva del espacio-tiempo. Las líneas geodésicas del agujero de gusano de Morris-Thorne son particularmente interesantes. Ciertas trayectorias entrarán, darán vueltas en su interior, pero acabarán saliendo del tubo por el mismo extremo por el que entraron. Al no generar una atracción gravitatoria que arrastre las cosas, es necesario dirigir la nave espacial precisamente hacia el centro del agujero para atravesarlo.
simple vista, al igual que para un agujero negro, los rayos de luz son desviados por esta geometría. El agujero de gusano actúa como una lente que distorsiona la imagen de las estrellas vecinas. No obstante, dado que los rayos de luz también pueden atravesarlo, podemos llegar a observar una imagen de las entidades que se encuentran al otro lado del agujero de gusano, visualizando así la parte del universo con la que enlaza. El agujero de gusano de Maurice Thorne parece reunir todas las condiciones necesarias para la viabilidad de los viajes intergalácticos. Pero no es tan sencillo. Su existencia depende, de hecho, de que sea estable, ubicando a su alrededor una esfera de energía negativa. Esta energía negativa es necesaria para contrarrestar la tensión del espacio-tiempo, que obliga continuamente a las estructuras de este tipo a colapsar sobre sí mismas, como vimos con el puente de Einstein-Rosen. Por desgracia, según la relatividad general, se puede demostrar que esa energía negativa es matemáticamente imposible, lo que significa que no pueden existir agujeros de gusano estables. Por decepcionante que pueda parecernos, los agujeros de gusano son, pues, imposibles, ya que su existencia en cuanto a estructuras estables depende de la existencia de energía negativa, lo cual es matemáticamente imposible. Este principio se denomina como teorema de la censura topológica. Nos dice que cualquier tipo de estructura similar a un agujero de gusano se autocensurará, se cerrará sobre sí misma para cualquier observador que intente alcanzarla. Pero estas conclusiones finales se basan en la relatividad general. Ahora bien, somos conscientes de que esta teoría no es perfecta. No tiene en cuenta ciertos fenómenos cuánticos que se producen a escalas microscópicas. A dichas escalas surgen otras teorías, como la teoría cuántica de campos. Según esta teoría, que describe las partículas al nivel cuántico, los vacíos poseen una cierta energía que se agita constantemente mediante fluctuaciones. Estas fluctuaciones se conocen como partículas virtuales. Se asemejan a las partículas ordinarias, pero aparecen y desaparecen con suma rapidez. Todas estas partículas virtuales generan una especie de presión residual en el espacio, que en determinadas configuraciones actúa al igual que una energía negativa. A esto se le conoce como el efecto Casimir. Así, aunque la relatividad general parece rechazar la posibilidad de agujeros de gusano estables, los fenómenos cuánticos podrían aportar una solución al problema. Algunos científicos ya imaginan paralelismos entre los agujeros de gusano y el fenómeno del entrelazamiento cuántico. Además, algunas teorías más especulativas, como la teoría de cuerdas, por ejemplo, ofrecen nuevas perspectivas para conceptualizar la existencia natural de agujeros de gusano, que se habrían formado justo después del Big Bang y que se habrían estirado tras su creación por la expansión del universo. Estos agujeros de gusano se estabilizarían mediante cuerdas cósmicas, que por ahora siguen siendo objetos totalmente hipotéticos. Por último, si la existencia de los agujeros de gusano pudiera demostrarse realmente, se plantearía la cuestión del viaje en el tiempo. En efecto, la teoría de la relatividad, que no actúa sobre el espacio sino sobre el espacio-tiempo, no impide que un objeto de este tipo enlace dos instantes diferentes en el tiempo. No sabemos aún si sería posible o no viajar al pasado, pero los agujeros de gusano podrían hacerlo posible. Dicho esto, por razones de coherencia, un agujero de gusano nunca podría llevar a los viajeros más atrás en el pasado que el momento mismo de su creación. Los agujeros de gusano son objetos fascinantes desde el punto de vista matemático. Su estudio sigue siendo muy especulativo, pero no obstante nos permite reforzar nuestras teorías actuales al ponerlas constantemente a prueba y tratar de superar sus límites. Aun cuando la existencia de los agujeros de gusano no debe descartarse por completo, por el momento los únicos capaces de atravesar agujeros de gusano son los físicos teóricos, usando ecuaciones como naves espaciales.